Abril, mes de la lectura, 2021. Homenaje a Amparo Dávila. Amparo Dávila nació el 21 de febrero de 1928 en Pinos, Zacatecas. Fallece el 18 de abril de 2020 en la Ciudad de México. Maestra del cuento fantástico e innegable protagonista de las letras en México y Latinoamérica. Desde muy joven demostró su talento para escribir. Comenzando con la poesía, a sus 22 años publicó su primera obra, Salmos bajo la luna, 1950, seguida de Perfil de soledades y Meditaciones a la orilla del sueño, 1954. Dentro de la narrativa se encuentran sus obras Tiempo destrozado, de 1959, Música concreta, 1964, y Árboles petrificados, de 1977. Este último, Premio Javier Villaurrutia en el mismo año. Su última obra poética se publicó en el 2011. La soledad, la locura, la desesperación y el miedo fueron temas recurrentes en su obra. Sus escritos parten de lo cotidiano, de personas comunes, de la vida doméstica, pero de a poco nos lleva de la mano por el camino del asombro, de lo surreal. La originalidad y honradez también distinguen su narrativa. En 2015 recibió la medalla Bellas Artes por sus sobresalientes aportes a la literatura mexicana. El huésped. Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de 3 años de matrimonio. Teníamos 2 hijos y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble que se acostumbra uno a ver en determinado sitio, pero no causa la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad. Un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo. Parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno. La misma noche de su llegada, supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo. Me inspiraba desconfianza y horror. «Es completamente inofensivo», dijo mi marido mirándome con marcada indiferencia. «Te acostumbrarás a su compañía y, si no lo consigues...» No hubo manera de convencerlo de que se lo llevara. Se quedó en nuestra casa. Desde el primer día mi marido le asignó el cuarto de la esquina. Era esta una pieza grande, pero húmeda y oscura. Por esos inconvenientes yo nunca la ocupaba. Sin embargo, él pareció sentirse contento en la habitación. Como era bastante oscura, se acomodaba a sus necesidades. Dormía hasta el oscurecer y nunca supe a qué hora se acostaba. Yo no podía dejar de mirar. De vez en cuando hacia el cuarto de la esquina miraba. Aunque pasaba todo el día durmiendo, no podía confiarme. Hubo veces que, cuando estaba preparando la comida, veía de pronto su sombra proyectándose sobre la estufa de leña. Lo sentía detrás de mí. Yo arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de la cocina corriendo y gritando como una loca. Él volvía nuevamente a su cuarto, como si nada hubiera pasado. Creo que ignoraba por completo a Guadalupe. Nunca se acercaba a ella ni la perseguía.
no así a los niños y a mí. A ellos los odiaba y a mí me acechaba siempre. Cuando salía de su cuarto, comenzaba la más terrible pesadilla que alguien pueda vivir. Se situaba siempre en un pequeño cenador enfrente de la puerta de mi cuarto y no salía más. Algunas veces, pensando que aún dormía, yo iba hacia la cocina por la merienda de los niños y de pronto lo descubría en algún oscuro rincón del corredor, bajo las enredaderas. «Ahí está Guadalupe», gritaba yo desesperada. Vuelvo a sentirme enferma cuando recuerdo. Guadalupe había salido a la compra y dejó al pequeño Martín dormido en un cajón donde lo acostaba durante el día. Fui a verlo varias veces. Dormía tranquilo. Era cerca del mediodía. Estaba peinando a mis niños cuando oí el llanto del pequeño mezclado con extraños gritos. Cuando llegué al cuarto, lo encontré golpeando cruelmente al niño. Aún no sabría explicar cómo le quité al pequeño y cómo me lancé contra él con una tranca que encontré a la mano y lo ataqué con toda la furia contenida por mucho tiempo. No sé si llegué a causarle mucho daño, pues caí sin sentido. Cuando Guadalupe volvió del mandado, me encontró desmayada y a su pequeño lleno de golpes y de araños que sangraban. El dolor y el coraje que sintió fueron terribles. Afortunadamente, el niño no murió y se recuperó pronto. Temí que Guadalupe se fuera y que me dejara sola. Si no lo hizo, fue porque era una mujer noble y valiente que sentía gran afecto por los niños y por mí. Pero ese día nació en ella un odio que clamaba venganza. La celda. Cuando María Camino bajó a desayunar, ya estaban sentadas en el comedor su madre y su hermana Clara. Pero la señora Camino no empezaba a comer si sus dos hijas no estaban en la mesa. María llegó silenciosamente. Al salir de su cuarto, había escuchado sus propios pasos y le pareció que hacía mucho ruido al caminar. Y no quería llamar la atención ni que la notaran ese día. Nadie debía sospechar lo que le pasaba. Cuando se dio cuenta de que su madre y su hermana ya estaban en el comedor, sintió un gran malestar. Su madre le preguntaría por qué se había retrasado y las había hecho esperar. Entró en el comedor bastante cohibida. Al inclinarse para besar a su madre, vio su propio rostro reflejado en el gran espejo italiano. Estaba muy pálida y ojerosa. Pronto se daría cuenta de ello su madre y su hermana. Sintió que el viento frío le corría por la espalda. La señora Camino se mostraba muy contenta de ver que María pasaba los días ocupada. Esa niña siempre fatigada y sin ánimo para nada, ahora está activa constantemente. María había logrado su propósito. Su madre y Clara creían que su salud había mejorado y que se sentía contenta y diligente. Era la única forma de evitar que ellas sospecharan lo que les sucedía. Pasaba horas arreglando el desván y la despensa, desempolvando la biblioteca, ordenando los closets. Ellas la creían entretenida y no podían sorprender aquella angustia que ensombrecía su rostro, ni sus manos temblorosas y torpes. María no lograba apartar de su mente ni un solo instante aquella imagen. Sabía que estaba condenada, mientras viviera, a sufrir aquella tremenda tortura y a callarla. Los días le parecían cortos, huidizos, como si se le fueran de las manos, y las noches interminables. De solo pensar que habría otra más, temblaba y palidecía. Él se acercaría lentamente hasta su lecho y ella no podría hacer nada. María Camino se dio cuenta un día que José Juan Olaguibel podía ser un refugio para ello, o tal vez su única salvación.
Podría casarse con él, viajar mucho, irse lejos, olvidar. Tenía bastante dinero y podía llevarla donde ella quisiera, donde él no la encontrara. Luchando contra su natural timidez, comenzó a ser amable con él y a conservar. Había pasado octubre y noviembre haciendo compras, realizando preparativos para la boda. José Juan había adquirido una vieja residencia que estaba reconstruyendo lujosamente. Muy complacida, la señora Camino acompañaba a su hija a todos los sitios donde había que ir y la ayudaba a seleccionar las compras. María estaba cansada. Todos los días, mañana y tarde, había algo que hacer: escoger telas, muebles, vajillas, ir a la modista, a la bordadora, discutir con el arquitecto sobre la casa, elegir colores de pinturas para las habitaciones, alfombras, cortinas. Se dio cuenta con gran tristeza y desencanto que aquel hermoso juego de liberación la había cansado y que no quería saber ya ni de la boda, ni de José Juan, ni de nada. Empezó a sentir disgusto cuando oía que llegaba, lo cual hacía varias veces durante el día con el pretexto de consultarle alguna cosa. Comenzó a chocarle su voz, el leve beso que le daba al despedirse por las noches, los labios fríos y húmedos, su conversación, la casa, las cortinas, las alfombras, la casa, los muebles, las cortinas. Ella no podía más. Ya no le importaba salvarse o padecer toda la vida. Empezaba a sentirse el frío de diciembre y una noche clara preparó unos ponches. María, totalmente lejana, bordaba cerca de la chimenea. La señora Camino y Clara jugaban canasta uruguaya con los Oliguever. José Juan habló de un viaje que tenía que hacer a Nueva York por asuntos de familia, lo cual le contrariaba sobremanera por estar tan cerca a la fecha de la boda y haber tantas cosas por arreglar. Cuando María oyó aquella noticia, experimentó una gran felicidad. De solo pensar que se libraba de su presencia por unos días, sintió que aquel cerco que empezaba a estrecharse sobre ella, de pronto se rompía. Tomó varios ponches de naranja, se rió de cualquier cosa y lo besó al despedirse. Pero José Juan no se marchó para Nueva York. Cuando María lo vio llegar por la noche, se apoderó de ella una furia tal que enmudeció por completo. No prestó atención a nada de lo que le explicaba. Estaba tensa de ira. Él no advirtió el odio que había en sus ojos. Mientras José Juan hablaba y sonreía satisfecha, ella hubiera querido. Sin importarle lo que pensaran su madre y su novio, corrió escaleras arriba hacia su cuarto. Ahí lloró de rabia, de fastidio, hasta que él llegó y se olvidó de todo. La última noche del año, la señora Camina dispuso una espléndida cena. Solo asistieron los familiares más cercanos y la familia de José Juan. Clara lucía hermosa y feliz. Había decidido ella y Carlos efectuar doble boda y juntos hacer un recorrido por Europa. La señora Camino no pudo evitar las lágrimas de felicidad, satisfecha de haber encontrado tan magníficos partidos para sus queridas niñas. María estaba pálida y sombría. Llevaba un traje blanco de brocado italiano, ceñido y largo como una túnica. Casi no habló en toda la noche. Todos, excepto ella, gozaron la cena, pero María sabía muy bien dónde estaba su única felicidad, y aquella fiesta fue larga y agotadora. Las manecillas del reloj no se movían, el tiempo se había detenido. Ahora el tiempo también se ha detenido. ¡Qué cuarto tan frío y oscuro! Tan oscuro que el día se junta con la noche. Ya no sé cuándo empiezan ni cuándo terminan los días. Quiero llorar de frío. Mis huesos están helados y me duelen.